Jesucristo fue al monte a orar. Pasó la noche en oración. Cuando llegó el día, llamó a los discípulos, eligió a 12, los llamó apóstoles. A Simón le llamó Pedro y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón, llamado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bajó con ellos, se detuvo en un llano. Había una buena multitud de personas, de discípulos, gran muchedumbre del pueblo, de Judea y de Jerusalén, de la región de costera de Tiro y de Sidón. Habían venido para escuchar a Jesucristo y ser curados de enfermedades. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 19. Dios elige para una misión. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 28 de octubre, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica nos pide pensar en los apóstoles, personas llamadas para una misión, y quien hace el llamado se llama Dios única y exclusivamente. Y hoy estamos recordando a dos personajes apóstoles interesantes en la vida de la Iglesia, Simón y Judas, que fueron llamados por Jesús de Nazaret para cumplir una misión. Ambos, Simón y Judas, se distinguieron por su calidad de apostolado. Por ejemplo, Simón pertenecía al grupo llamado de los Celotes. Judas, el hijo de Santiago o denominado Tadeo, San Judas Tadeo. Judas escribió una carta que está en la Santa Biblia, se llama la Carta de San Judas. ¿Y cuál es el tema de esa carta? Contra el gnosticismo. Los dos apóstoles murieron martirizados por no someterse a la idolatría o detestar de Dios. Prefirieron el martirio. Ahí hay dos modelos de los santos de hoy, Simón y Judas, personas llamadas que cumplieron perfectamente una misión. Dios elige para una misión. Ese es el tema para hoy. Dios elige para una misión. La palabra misión es el tema que nos interesa hoy a raíz de la fiesta de Simón y Judas, apóstoles que cumplieron muy bien la misión. Entonces, empecemos con las frases célebres que nos van a ayudar a entender dónde aparece la elección. Dios elige para una misión. El capítulo 6 del libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, dice que Jesús subió al monte y duró toda la noche en oración. Y cuando llegó el día, llamó a los discípulos y eligió quiénes iban a ser los 12 apóstoles. Ese es el tema. Dios entra en oración como para pedirle la gracia al Espíritu Santo que le indique si estos señores son los indicados para ser los pastores, proclamadores de la palabra de Dios, presbíteros, sacerdotes, religiosas, consagrados, consagradas. ¿Será que estos son? Entonces son elegidos por Dios y por la gracia del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos ya la primera frasecita para hoy. El llamado es directamente de Dios. No existe la posibilidad de llamado humano. Así que está equivocado un ser humano que diga yo le di la vocación a esa persona.
Está equivocado un ser humano que diga gracias a mí, ese señor entró allá y es sacerdote porque yo fui el que lo llevé. Ningún ser humano puede reemplazar a Dios. La vocación es de orden divino. Y cuando la vocación es de orden divino, es una gracia muy especial para la obra de la iglesia y para la evangelización. Dios elige las personas, no los seres humanos. Segunda, vamos con la segunda frase. El llamado de Dios tiene dos características, es universal y es particular. Vean, hay dos clases de llamados. Hay llamados universal y hay llamado particular. Hay llamado universal, todos estamos llamados a salvarnos, claro. Dios no está interesado en condenar gente. Dios quiere que todos se salven y así dice la Biblia, llamado universal. También hay otro llamado, Dios quiere que todos sean santos porque Él es santo. Llamado universal, Dios quiere que todos sean santos. Otro llamado, a ser útil a los demás. Dios nos llama para que le prestemos un servicio a los demás, a todos los que crean en Dios y todos los que van a misa y todos los que son bautizados y dicen yo soy católico. El llamado es a todos a que presten un servicio a los demás. Entonces ahí tenemos que hay un llamado que se llama universal. Estamos todos llamados. ¿Hay llamados particulares? Sí, hay llamados también particulares. Por ejemplo, el apóstol San Pablo habla de su llamado. El apóstol San Pablo asegura que el Espíritu de Dios es el que le da la gracia a él, que fue llamado. No es él el que se ganó eso. Y de hecho no estaba predicando lo correcto, estaba equivocado y el Espíritu Santo le indicó el camino. La primera carta a los Corintios capítulo 14, el apóstol va a decir, Dios no es un Dios de confusión. Cuando el Señor se dirige a alguien, lo hace pidiéndole un llamado y el llamado es concreto, el llamado es concreto. Entonces ahí tenemos que hay llamados particulares cuando Dios llama a una persona y la llama para que sea un buen sacerdote según la gracia de Dios, que sea un sacerdote según la gracia de Dios. Ese es el sacerdocio, que sea un buen consagrado, una buena religiosa, un buen religioso, que conserve mucho su carisma, porque todas las comunidades religiosas tienen un carisma de fundación, entonces que conserve mucho su carisma y viva de acuerdo al llamado de Dios. Entonces ya tenemos el llamado. El Papa es un llamado de Dios. Los cardenales entran en oración, les queda prohibido utilizar teléfono, radio, televisión, hablar con otros, están en cuartos independientes, hasta que cuando el Espíritu Santo pueda hacer que el presidente de los cardenales diga, habemos Papa, y entonces el Espíritu Santo le ha ido históricamente regalándole el Papa a la Iglesia Católica, el Espíritu Santo. Ahí tenemos las máximas bien interesantes para decir que Dios es el que elige y elige para una misión. Dios llama a cada persona para que cumpla la misión. La elección entonces es de orden divino y queda descartada la humana. Y a la vez es predilección de Jesús de Nazaret para indicar cuál es la persona indicada que cumpla esa misión. Desde que comenzó la historia en la mente de Dios, el deseo siempre ha sido la salvación de la humanidad. Razón para entender que Dios ha elegido y sigue eligiendo comunicadores de la palabra, administradores de sus misterios. Oigan eso, dos verbos importantes. Dios elige comunicadores de la palabra, no dueños de la palabra, comunicadores y administradores de su misterio.
administrador, no el dueño del negocio, administrador. Dios elige el comunicador y el administrador. ¿Cómo podemos probar eso con la Biblia? Es muy fácil. Abraham fue el primero que aparece llamado por Dios. Desde Abraham hasta el último de los profetas, según la Biblia, todos han sido elegidos para darle una respuesta a Dios. Abraham se convierte en ese modelo de fe para la humanidad. Creyó, acertó, sabía que era Dios el que le estaba hablando y le obedeció. Una persona que le obedece y se deja guiar por la palabra de Dios y avanzó y se convirtió en ese mensajero de Dios. Vaya a tal parte y se fue. Génesis capítulo 11. Moisés es otro personaje bien interesante llamado por Dios. Moisés, por ejemplo, se entrevista con Dios en la península del Sinaí y conduce al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Bueno, a usted le toca ese trabajito. Hágame el favor y comience a trabajar, señor Moisés. Y arrancó. Éxodo capítulo 2, ahí encuentran la historia de Moisés. Tenemos otra historia interesante. Jacob es hijo de Isaac y se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Y cuando uno estudia Biblia le enseñan quién es el papá de las 12 tribus de Israel, el señor Jacob, hijo de Isaac, ahí en el capítulo 3 del libro del Éxodo, llamado por Dios y conduce a las tribus. Isaías, supremamente super personaje, siglo VIII antes de Cristo. Esa es una vocación muy especial que hay en la Biblia. También un llamado de Dios al señor Isaías, norte de Israel. Es considerado, oigan esto, el profeta de la santidad de Dios. Los que saben Biblia, los hermeneutas y los licenciados en Biblia dicen, es el profeta de la santidad de Dios. Pueden leerse el capítulo 6 del profeta Isaías para que disfruten este súper llamado de Dios que se llama Isaías profeta. También hay otro bien muy bueno, Jeremías. Es el profeta de la familia sacerdotal, así se le conoce en la Biblia. Le correspondió vivir su llamado en tiempos difíciles, luchar contra la oposición y a cumplir el llamado. Dios llama para una misión. Jeremías, capítulo 1 de la profecía de Jeremías, verso 4 a 10. Ahí está la vocación de Jeremías. El Papa Francisco también nos da una enseñanza de la vocación muy buena. El Papa Francisco dice, Dios llama, es una llamada de Dios. Comienza a definir que la vocación es una llamada de Dios, o sea, no hay parte humana. Cada uno en el mundo de hoy es gracia, oigan eso, oigan al Papa, es gracia, es don gratuito y al mismo tiempo es un compromiso a ponerse en camino a anunciar el Evangelio. Ese es el llamado de Dios, gracia, presencia del Espíritu Santo, ponerse en camino a anunciar la palabra de Dios. Dios elige para una misión. Existe el llamado de Dios que es universal y es particular. Dios es el único que llama y llama para una misión. Vayan y anuncien mi palabra, háganle el bien a los demás, sírvanle a las personas, sanen los enfermitos y preocúpense por los demás. No es más, ustedes son administradores. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.